Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy, como pueden ver por ese título que busca desatar su curiosidad, vamos a sumergirnos en uno de esos misterios que a todos nos encantan, uno que tiene que ver con uno de los galanes más codiciados del momento, el torbellino turco que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, Can Yaman. Si han leído bien, hoy vamos a desvelar el secreto, o al menos intentarlo con la mayor diligencia posible, detrás de la carta que rompió el corazón de Can Yaman. ¿Alguna vez se han preguntado si detrás de esa fachada de estrella de cine, de hombre seguro, imponente y exitoso, hay también momentos de vulnerabilidad, de dolor, de un corazón que ha sufrido las embestidas de la vida? Pues prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco más personal del actor turco que ha logrado catapultarse a la cima del estrellato internacional. Y antes de empezar con esta revelación que promete ser de infarto, no olviden, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad de investigadores incansables, darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, análisis y revelaciones. Vamos allá sin más preámbulos. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? Ese actor turco que se hizo famoso a nivel internacional gracias a series que se convirtieron en fenómenos globales como Erkenci Kuş y Dolunay, entre otras joyas de la actuación turca. Su carisma desbordante, su físico imponente que roba suspiros y su talento innegable lo han catapultado a la cima del estrellato, convirtiéndolo en un ícono de la televisión y una figura admirada por millones. Pero como suele suceder con las figuras públicas, especialmente aquellas que habitan el brillo y el glamour del universo del espectáculo, a menudo vemos solo la superficie, la imagen cuidadosamente construida y pulida para los medios de comunicación y para el público en general. Detrás de las sonrisas perfectas, de los posados impecables en alfombras rojas y de los personajes que nos hacen suspirar, ¿qué hay realmente? ¿Qué se esconde en la intimidad de un hombre que parece tenerlo todo? Hoy vamos a hablar de un episodio que, según los rumores persistentes, algunas informaciones fragmentadas que han trascendido y la especulación constante de la prensa del corazón, marcó de manera importante al actor. Se dice, se comenta, se rumorea, que hubo una carta. Una carta que de alguna manera le causó una profunda tristeza, un dolor que incluso, se afirma, trascendió su vida profesional, afectando su estado de ánimo y su percepción de ciertas cosas. Imaginen la escena. Podemos intentar recrearla en nuestra mente, y es que la imaginación es la herramienta principal de nuestra investigación hoy. Can Yaman, en uno de esos momentos cruciales de su vida, quizás en medio de un rodaje intenso y demandante con la presión de cumplir con los plazos y las expectativas, o tal vez en la calma y la privacidad de su hogar, un santuario personal donde uno espera encontrar paz, recibe o lee algo que lo golpea directamente en el alma. No estamos hablando de una crítica destructiva de su trabajo, ni de un problema logístico de agenda, ni de una disputa profesional. Hablamos de algo mucho más íntimo, algo que podría haber sido enviado por alguien muy cercano, alguien que conocía sus vulnerabilidades, o quizás algo relacionado con una situación personal, un quiebre en su vida privada que lo afectó profundamente en lo más hondo. Las especulaciones sobre esta misteriosa carta han sido numerosas y muy variadas a lo largo del tiempo. Algunas voces apuntan a una relación sentimental que no salió como esperaba, un desengaño amoroso que dejó cicatrices. Otras teorías sugieren una decepción familiar o de amistad, un quiebre en la confianza con alguien a quien apreciaba. Lo cierto es que la historia ha persistido, alimentada por la insaciable curiosidad de sus fans, siempre ávidos de conocer un poco más allá de lo que muestran las cámaras, y por la falta de una explicación oficial y clara por parte del propio actor, quien, fiel a su estilo, ha mantenido un velo de misterio sobre sus asuntos más personales. Pero ¿cuál podría ser el contenido de esta enigmática carta? Y sobre todo, ¿quién fue la misteriosa persona que la envió? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y donde debemos poner en marcha nuestro instinto de detectives, intentando separar los hechos, por muy escasos que sean, de las innumerables suposiciones, aunque reconozco que a veces la línea que separa ambos mundos es extremadamente fina en el vertiginoso universo del espectáculo. Una de las teorías más extendidas y comentadas apunta a una expareja. Can Yaman, como cualquier ser humano, ha tenido relaciones sentimentales a lo largo de su vida, y no todas, por supuesto, han tenido un final feliz y armonioso. Se rumora con insistencia que una de sus relaciones sentimentales importantes, quizás antes de alcanzar la fama mundial que hoy ostenta, o en sus inicios en el camino hacia el estrellato, terminó de una manera particularmente dolorosa para él.
Y se afirma que una carta, enviada por esa persona, fue el detonante principal de su desilusión, el golpe que lo hizo tambalear. Podría haber sido una ruptura inesperada y abrupta, una confesión de sentimientos que lo hirieron profundamente, o incluso un ultimátum que lo dejó sin salida aparente, forzándolo a tomar una decisión difícil o a aceptar una realidad dolorosa. Las palabras escritas tienen un poder inmenso, capaz de construir o de destruir. Y una carta escrita con la caligrafía, la tinta y las emociones de alguien que ha compartido intimidades, sueños y esperanzas contigo, puede ser devastadora, dejando una marca imborrable. Otra línea de investigación, igualmente intrigante, nos lleva a pensar en un posible conflicto o una profunda decepción con alguien de su círculo más cercano. No siempre los males vienen de las relaciones románticas. Quizás un amigo de la infancia con quien compartía secretos y complicidad, un familiar querido que le dio la espalda, o incluso alguien de su equipo de trabajo, alguien en quien depositaba una confianza ciega y que lo defraudó. En este exigente mundo de la fama, donde las apariencias lo son todo y las apariencias engañan con frecuencia, es fácil que las relaciones personales se vuelvan complejas, tensas y propensas a la fragilidad. Podría tratarse de una traición inesperada, de una palabra equivocada, hiriente y dicha en el momento menos oportuno, de un acto de deslealtad, o de una desilusión profunda y amarga por parte de alguien a quien consideraba un pilar incondicional en su vida. Imaginen la impotencia de recibir un mensaje así, de sentir que la confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación humana, se ha roto irremediablemente y de no poder hacer nada al respecto, más que encajar el golpe, asimilar el dolor y seguir adelante. Lo que sí parece ser un hecho consistente, según lo que se ha podido recoger de diversas fuentes, análisis de su comportamiento en determinados momentos de su carrera y la observación atenta de su entorno, es que este episodio le afectó de una manera significativa y perceptible. Se habla de un periodo en el que Can Yaman se mostró visiblemente más reservado, con una actitud más introspectiva, menos propenso a las entrevistas extensas y a compartir detalles de su vida privada, y con un aire de cierta melancolía o tristeza que no solía caracterizar su personalidad extrovertida y carismática. Los medios de comunicación, siempre ávidos de un buen titular, de una primicia jugosa, intentaron sonsacar información, obtener algún dato, alguna pista que permitiera resolver el misterio. Pero el actor, fiel a su estilo de proteger su espacio íntimo, ha mantenido un muro de privacidad infranqueable en lo que respecta a sus asuntos más personales y delicados. Y es precisamente esa discreción, esa negativa a abrir la puerta a la curiosidad ajena, la que ha alimentado aún más el misterio, convirtiendo la historia en un tema recurrente de conversación y especulación. Pero ¿por qué creen que una simple carta tendría tanto impacto, hasta el punto de romper un corazón? Pensemos en la naturaleza intrínseca de estos mensajes escritos. A diferencia de una conversación cara a cara, donde se puede ver la reacción inmediata del otro, donde se puede improvisar una respuesta, donde las emociones se expresan a través de gestos, tonos de voz y miradas, una carta es una declaración escrita, meditada, cuidadosamente pensada, quizás incluso pulida y retocada, pero también es definitiva, una vez enviada. Una carta puede contener verdades incómodas que uno no se atrevería a decir en persona, confesiones dolorosas que marcan un antes y un después, o despedidas amargas que dejan un vacío. Y cuando esa carta, con su carga emocional, proviene de alguien que ha compartido intimidades, sueños, esperanzas y vulnerabilidades contigo, el impacto emocional puede ser exponencialmente mayor. Es como si una parte de tu mundo, esa que construiste cuidadosamente con esa persona, con sus risas y sus lágrimas, se desmoronara ante tus ojos, a través de unas simples líneas escritas sobre un papel. Podemos especular hasta el infinito sobre si la carta fue escrita por amor apasionado, por desamor desgarrador, por rencor oculto, por decepción profunda, por un arrepentimiento tardío, o por cualquier otra compleja y humana emoción. Lo que sí es innegable y parece ser el punto central de esta historia, es que el efecto que tuvo en Can Yaman fue profundo, lo suficiente como para que la noticia de la carta que rompió su corazón se convirtiera en un tema de conversación recurrente entre sus seguidores más devotos y en los círculos de la prensa del corazón. Y esto nos lleva a una reflexión universal y poderosa sobre la vulnerabilidad de todos nosotros. Incluso de aquellos que parecen invencibles, que están forjados a prueba de balas. Detrás de las cámaras, detrás de las grandes producciones, de los contratos millonarios y de los flashes de los paparazzi, hay personas con sentimientos reales, con miedos profundos, con dolores que a veces son tan intensos y palpables como los de cualquiera de nosotros, los seres comunes. Quizás en el fondo lo que más intriga de esta historia, lo que la hace tan cautivadora y persistente, es la idea de que incluso alguien tan admirado,
tan aclamado y aparentemente tan fuerte, pueda ser herido por las palabras. Nos recuerda de manera contundente que las emociones son universales, que el amor, la decepción y el dolor no distinguen de fama, de fortuna, de nacionalidad o de estatus social. Es un recordatorio humillante y necesario de que todos somos susceptibles a las circunstancias de la vida, a las vicisitudes de las relaciones humanas, y que a veces, un pequeño gesto, una palabra bien intencionada pero mal interpretada, o una palabra deliberadamente malintencionada, puede tener un eco duradero, una resonancia profunda en nuestras vidas, marcando un antes y un después. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿es posible que esta historia sea solo una invención, un rumor exagerado y magnificado por la implacable maquinaria de la prensa del espectáculo? En el mundo del entretenimiento, donde la ficción a menudo se mezcla con la realidad de manera indiscernible, todo es posible. Sin embargo, la persistencia de este relato a lo largo del tiempo, la recurrencia con la que emerge en las conversaciones sobre el actor, y la aparente discreción y reserva de Canjaman al respecto, sugieren que hay, como mínimo, una base de verdad, un sustrato real sobre el cual se ha construido la leyenda. Quizás nunca sepamos los detalles exactos, quién fue la persona que escribió la carta ni cuál fue su contenido preciso y exacto. Y en cierto modo, tal vez eso sea lo mejor. Porque hay experiencias, hay momentos y hay relaciones que pertenecen a la esfera privada e íntima de una persona, y que merecen ser respetadas en su privacidad. Lo que sí podemos y debemos hacer, como observadores y admiradores, es aprender de estas historias, y recordar siempre que detrás de cada rostro famoso, de cada ídolo, hay una persona con su propia historia, con sus propias luchas internas, con sus propias alegrías y sí, con su propio corazón, un corazón que puede ser herido, un corazón que puede sufrir, un corazón que, como el de todos, es susceptible al dolor y a la decepción. Y así, mis queridos amigos y compañeros de investigación, llegamos al final de esta intrigante y fascinante indagación sobre la carta que rompió el corazón de Canjaman. Hemos viajado juntos por el mundo de las especulaciones, hemos intentado, con la mayor diligencia posible, desentrañar un misterio, y hemos recordado, una vez más, la universalidad de las emociones humanas, esa red invisible que nos une a todos. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, y que esta reflexión sobre la vulnerabilidad y la complejidad de la vida, incluso en el brillo del estrellato, les haya aportado algo valioso. Ha sido un placer enorme compartir esta historia, estas reflexiones y este espacio de debate con ustedes. Les agradezco de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo, por su atención y por su interés. Ahora, y esto es lo más importante para mí, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Tienen alguna teoría propia sobre el contenido o el remitente de la carta? ¿Se sienten identificados con la idea de que la fama no protege del dolor? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, investigaciones sobre sus ídolos y revelaciones intrigantes, no olviden darle un gran me gusta para apoyarme en mi labor, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Canjaman o simplemente amantes de los misterios, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás más misterios por resolver. Hasta pronto.